Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como le vean esta clase. Bienvenidos a un nuevo encuentro sobre normas internacionales de información financiera. Comenzamos con una máxima. No es la especie más fuerte o la más inteligente la que sobrevive, sino la que más se adapte al cambio. Charles Darwin. Esto hace alusión sobre la aplicación de las normas internacionales de información financiera, un paso inevitable. La metodología del curso: presentación de aspectos relevantes de las NIF vigentes seleccionadas para lograr el objetivo del taller en cuanto a los cambios en el reconocimiento y valoración de las partidas de los estados financieros. Realización de ejercicios prácticos relacionados con el tema vistos incluye preguntas, aspectos claves, su participación en la realización de los ejercicios. Esto en cuanto a la parte práctica. ¿Por qué son necesarias las normas contables? Entiéndase que las normas contables viene a reemplazar lo que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Obviamente cada país tenía sus propios principios y prácticamente cada quien llevaba la contabilidad a su manera. Ahora, con la aplicación de las normas internacionales de información financiera, todos los países del mundo están obligados a llevar la misma normativa contable. Es decir, si es que la globalización ha llegado, pues ha llegado y ya para la contabilidad. La teoría contable permite procesar información con bases alternativas para reconocer activos y pasivos, para la medición, evaluación y partidas y para la realización o reconocimientos de resultados económicos. La disciplina contable ha desarrollado modelos para procesar información para las tres dimensiones de tiempo: el pasado, contabilidad financiera; el presente, contabilidad a valor actual; y el futuro, contabilidad proyectiva o simulativa, llamada también la contabilidad gerencial. Contabilidad gerencial. ¿Por qué son necesarias las normas contables? Como pregunta, el modelo tradicional de contabilidad financiera basado en normas tradicionales ha perdido relevancia. ¿Y por qué ha perdido relevancia? Porque prácticamente sus valores no eran confiables, no había fiabilidad. Si algo tiene de bueno las normas internacionales de información financiera es que obliga y les exige y nos exige a tener todos la valorización de las diferentes cuentas y los estados financieros al valor no exacto, porque no es exacto, pero sí al valor razonable, al valor razonable. Ya hemos de ver en su momento qué es el valor razonable, ¿no? Aquí viene algunas situaciones a manera de análisis, ¿no? Dice, adoptar las NIF es como cualquier cambio contable para involucrar a la alta gerencia. Obviamente, no es cualquier cambio contable, es la adopción de nueva normativa que prácticamente da un vuelco total a lo que era antes la contabilidad y a lo que es hoy la contabilidad. Y hoy por hoy estamos obligados a llevar la contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. Lo que es más, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, pues está llevando ya prácticamente todos los controles en base a normas internacionales de información financiera. El objetivo de las IASB. ¿Qué son las IASB? Es el organismo encargado de redactar las normas internacionales de información financiera.
Dice desarrollar un único cuerpo de reglas contables globales de alta calidad, competitividad y exigibles. Promover el uso y aplicación rigurosa de dichas reglas y trabajar para conseguir la convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados locales y las IFRS, normas de alta calidad, especialmente cuando nos referimos a los USGAP, es a los principios de los contables de los Estados Unidos. Aquí tenemos una estructura de las IASB, prácticamente para que ustedes se den cuenta, las IASB antes, y creo que no debe haber cambiado, estaba conformado por 8 integrantes de Estados Unidos, 8 integrantes de la Unión Europea, 8 integrantes de la Asia, obviamente el gigante asiático con la China, con Japón, con las Coreas, y 8 integrantes del resto del mundo. Dentro del resto del mundo tenemos América Central, América del Sur, tenemos al África, ¿no es cierto? Y para que ustedes se den cuenta, en América del Sur tenemos un cupo y el integrante que ocupa es del Brasil. Es decir, a nosotros no nos toman en cuenta para nada, para nada. Ahí viene una nomenclatura de las NIC, normas internacionales de contabilidad, NIF, normas internacionales de información financiera, y a la derecha, pues, lo mismo, pero en inglés, ¿no es cierto? Las IAS y las IFRS. Tenemos el marco conceptual de las IASB. Objetivo de los estados financieros. Las características cualitativas que determinan la utilidad y la información de los estados financieros. Definición. Reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros. ¿Cuáles son estos elementos que constituyen la medición de los estados financieros? Es el activo, el pasivo y el patrimonio. Los 3 elementos que constituyen el estado de situación financiera, ¿no? Ahí tenemos el activo. Concepto de activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de suceso pasado, del cual la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Es decir, fíjese usted que ya no es necesario de que el activo sea de propiedad de la empresa. Puede ser de propiedad de la empresa o no, pero sí tiene que reunir el requisito que sea controlado por la entidad. Basta que sea controlado por la entidad, ya puede ponerle en sus libros de activos en su empresa, ¿no? El pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a través de sucesos pasados, siempre hablan de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para la cancelación la entidad espera desprenderse de recursos. Obviamente, las obligaciones del pasivo se paga con recursos. ¿Y qué tipo de recursos? Normalmente es el efectivo, ¿no? El efectivo, bancos, y muy rara vez sería en especie. Es decir, yo tengo una deuda, no tengo efectivo, estoy en liquidez, pero puedo pagar con una casa, a lo mejor de la empresa, ¿no? Un edificio, un terreno, a lo mejor un vehículo y todo lo demás. Y cuando hablamos del patrimonio, el patrimonio es la parte residual entre el activo y el pasivo, es decir, la parte que queda. Y antes decíamos eso, ¿qué era el patrimonio? La diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos, ¿no? Aquí hablamos de los ingresos. Y los ingresos, dice, son incrementos en los beneficios económicos, es decir, en las utilidades. Cada que vendemos se incrementa las utilidades y cada que gastamos, obviamente se decrementa las utilidades. En los gastos, dice, son los decrementos de los beneficios económicos. Aquí hay que tomar en cuenta que un aporte adicional que haga el accionista para la empresa, eso no es tomado en cuenta como ingreso. El ingreso es tomado en cuenta cuando
ingresa, valga la redundancia, cuando entran los recursos vía ventas, ventas de bienes o prestación de servicios. Si es que hay un aporte adicional, obviamente claro que ingresa el recurso, pero no por la vía de las ventas, ¿no? Igual en los gastos, obviamente son aquellos decrementos que prácticamente se incurren para que produzca los ingresos. De la misma manera, si es que viene un accionista y retira algún recurso, pues eso no es gasto, ¿no? Eso es simple y llanamente un retiro, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta esta parte. Reconocimiento de los activos. Un activo, dice, debe ser objeto de reconocimiento de un activo toda partida que cumpla la división de elementos siempre que sea probable que el recurso genere beneficios económicos. Muy importante, si es que no genera recursos económicos, prácticamente no sería activo. Antes decíamos que son activos ociosos, aquí simple y llanamente la norma no permite que sea activo, así de sencillo. Que la partida que tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad, es decir, que pueda ser medido casi con certeza. Eso se refiere la fiabilidad. Se reconoce un pasivo en el balance de situación financiera cuando es probable que del pago de esa obligación actual se derive una salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos. Ya dijimos esto que pues cuando uno se quiere pagar una obligación se paga normalmente con efectivo o con bancos, ¿no? Con efectivo o con bancos. La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Es decir, hablar del activo, del pasivo, del patrimonio en el caso del estado de situación financiera y en el caso del estado de, de rentas, el estado de resultados tenemos lo que son los ingresos, lo que son los costos y los gastos, ¿no? Seguimos. Algunas bases de medición. El costo histórico no es otra cosa que el costo o el valor al que se adquiere, ¿no es cierto? Y dice el costo corriente, los activos se llevan contablemente por el monto del efectivo y equivalentes de efectivo que deberían pagarse si se adquiere en la actualidad el mismo activo u otro de similares características. Los pasivos se registran en el importe de efectivo que se requiere para liquidar la obligación al momento presente. Siempre hay que tomar en cuenta que todos los activos y pasivos deben estar valorados al valor presente, es decir, de ahorita, sin incorporarse intereses si es que de pronto eso es el caso, ¿no? Hablamos un poco de los principios, el principio del devengado o del devengo. Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurran y no cuando se recibe o se paga el dinero. Es decir, usted ya dio el servicio o ya vendió un bien, independientemente que le paguen o que le queden debiendo, pero eso ya es para usted una venta, ¿no? Ya es un ingreso, independientemente que le paguen o no, ¿sí? Independiente que le paguen. Es decir, para la contraparte, si para usted es ingreso, para la contraparte será costo o gasto según sea el caso. El negocio en marcha, los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Es decir, que el negocio está en actividad, ¿no es cierto? Esta actividad no está paralizado. Eso quiere decir el negocio en marcha.
Esto muy importante, concepto de valor razonable. Norma Internacional de Información Financiera número 13 en su párrafo 9 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo, ojo, sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición. Estamos hablando de medición. Estamos hablando que podría, ¿sí? Es decir, esto prácticamente se diferencia del valor de mercado porque el valor de mercado se encuentra en el mercado cuando efectivamente se está vendiendo o se está comprando un bien, una transacción, ¿cierto? Muchas gracias, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado, pues les agradezco un mundo. Muchas gracias.